Hola, hola amigos, amigas, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta presentación tan especial del libro de nuestro queridísimo, el Nicolásísimo, Nicolás Linares Sánchez, Jugún y Hecho, Palabra Flecha. Para nosotros es un gusto pues presentar este libro y sobre todo para nuestra querida Margarita Drago, que va a estar acompañando a Nicolás en una suerte de diálogo sobre el libro. Así que vamos a dar inicio. Voy a leer una breve semblanza de Nicolás. Antes de eso, gracias a Freddy por el espacio aquí en Terraza. Seguimos de nuevo, como siempre decimos en cada presentación, luchando por Terraza, en Terraza y desde Terraza. Así que por favor un aplauso para nuestro querido Freddy Castiblanco, que ha mantenido este espacio, este enclave ya icónico aquí en Queens. Nicolás Efrén Linares Sánchez, Bacatá, Colombia, 1982. Reside en Nueva York desde 2004, proveniente del territorio muisca de Facatativá. Es poeta, papá, rata, activista, filósofo independiente. Obtuvo un BA en literatura hispanoamericana por Hunter College de The City University of New York. Fue codirector del colectivo Poetas en Nueva York, con quienes organizó eventos literarios en la ciudad, grande los poetas en Nueva York. Trabaja en la escuela pública primaria East Elmhurst Community School, donde mantiene el jardín comunitario Lion's Den. Fue director de la revista La Orgullosa Calaquita, además de colaborador con diferentes publicaciones como Híbrido Magazine, El Barco Ebrio, Casa Tomada y Vecindad. Ha publicado los poemarios Los hijos de Tisquesusa, Bogotá 2004, Sinasco, Sindicato de Astronautas Colombianos, Nueva York 2007, Alteración del Orden Público, Nueva York 2009 y Libro Rebelde, Rebel Book, 2018. Fundó y coordina la organización Mazorca Colectiva, con quienes realiza círculos de justicia restaurativa y actividades que empoderan a la comunidad a través de conocimientos ancestrales. Saluda al sol todas las mañanas y tiene asuntos pendientes con la luna. Así que un aplauso para nuestro querido Nicolás Linares. Bueno, los dejo con Margarita y Nicolás. Nico, qué gusto. Arregla esos asuntos pendientes con la luna porque es muy importante y creo que vos sabés por qué. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juana, por la apertura, gracias por la presentación, gracias a Nico, gracias a todos y a todas los que nos están acompañando hoy en este día de lluvia y en este día de tantas actividades en la ciudad. Gracias por participar de esta celebración en este lugar, como decía Juana, icónico en nuestra ciudad y en particular en este distrito, en Queens. Bueno, yo voy a leer una presentación que escribí a partir de la lectura de Jugún Cuyecho y lo que me inspiró. Es un trabajo, es un texto que merece un estudio profundo, pero para la presentación voy a leer algo un poco más breve. Me siento muy honrada de presentar Jugún Cuyecho, Palabra Flecha, el reciente poemario de Nicolás Linares, poeta amigo, compañero de la poesía, el activismo y el activismo cultural, a quien además de querer y respetar por su labor poética y comunitaria, reverencio. Digo reverencio porque la lectura de este cuaderno poético me permitió conocer a un gran tiva, título que en lengua muisca significa conocedor y guardián del territorio, reconocimiento que le otorgaron los abuelos muiscas, descendientes de sus ancestros. Para comprender el título cautivador del poemario,
me detuve en las palabras del prologador, el mayor Ricardo Arias Romero, quien en su nota apunta: este título tan ancestral tiene un significado profundo. En la tradición indígena muisca, Kubún es la energía que se encuentra enraizada en la voz del corazón y hace parte de la conciencia. De esta manera, solo los sabedores superiores tenían acceso a la sabiduría que convoca el muiscubún, es decir, la palabra muisca. Por otro lado, Cuyecho puede referirse a la palabra flecha. Sin embargo, tiene la relevancia de lo certero, de lo exacto, es decir, el buen camino de la certeza. Pero en la comunidad muisca, la certeza solo le pertenece al Gran Espíritu, que es la sabiduría del todo que conecta con todo. De la misma manera, el autor es reconocido como un sabedor y le corresponde desde las tradiciones ancestrales presentir la palabra del Gran Espíritu. La nota me predispuso para adentrarme en la lectura en actitud ceremonial y celebratoria. Me detuve a escuchar y a recibir la comunicación del poeta guerrero, guardián del territorio, de la palabra y de la sabiduría de la comunidad. Kubún Cuyecho, palabra flecha, es un manifiesto lírico. Es la propuesta estética de nuestro autor, basada en la tradición ancestral de la civilización muisca, la que floreció en el altiplano cundiboyacense y en el centro de Colombia desde el siglo VI antes de Cristo aproximadamente. En tiempos signados por la mentira y el odio, esta propuesta poética deviene palabra necesaria y urgente, un conjuro para mirar en dirección opuesta al espejo que nos hipnotiza, al decir del hablante poético. En medio de la violencia y la devastación, el poeta, Tiba, capitán guerrero, tensa su arco, dispone la flecha y como fiel guardián del espacio sagrado, lanza un mensaje que brota del corazón del Gran Espíritu. En un lenguaje laudatorio de la naturaleza y la vida, a veces incisivo y riguroso, al desenmascarar a los que levantan torres, muros, barreras de Babel, el yo poético dirige su mirada hacia la tierra y, haciéndose eco de la voz de los abuelos, nos insta a reencontrarnos con el origen para honrar y festejar la existencia. Con un pie en esta realidad y su conciencia en el otro, con un pie a cada lado, sin mucho tropiezo, el poeta nos habla desde su realidad diaspórica y desde el inicio apunta y pone en evidencia a los responsables del hambre y la miseria, los que, serviles, montados sobre el discurso eurocéntrico de poder, han obligado a los dueños de la tierra a mirar al otro lado, a sentir al otro lado, a echar raíces del otro lado, aceptar la superioridad y rendirse. El discurso poético de Nicolás Linares propone un cuestionamiento esencial dirigido a deconstruir el andamiaje del pensamiento occidental, racializador, patriarcal, divisionista y bélico. Al poeta lo asisten e iluminan los ancianos. Por eso su voz es asertiva y tiene la fuerza moral para objetar a los que en nombre de la poesía escriben discursos vacuos, tal como hiciera el gran Roque Dalton, en otro contexto y otro tiempo, cuando temprano y abiertamente imputaba a los letrados: hay poetas que os olvidasteis del hombre. De igual manera, nuestro autor cuestiona. Te pregunto a ti, poeta, ¿no es mezquino seguir gastando páginas en palabras híbridas mientras el mundo va quedándose sin árboles? ¿De qué tormentas nos salvarán tus letras? Anclado en la tierra de sus ancestros, territorio que define como espacio seguro y ausente de límites, y en un acto ritualístico que rinde tributo a la vida, el autor Tiba propone la vuelta a la tierra y a la naturaleza como condición esencial y primera de su manifiesto lírico. En su cosmovisión no existe la verdad, esa vieja roca erosionada por sacerdotes y políticos. Existe el balance, la tierna necedad de la materia reciclándose.
Por eso su canto es palabra que llega desde el arco iris, del susurro del viento, de la montaña y su luz, de la sangre de la tierra. Es el mensaje de las monarcas y los colibríes a los que le van creciendo alas de largo aliento, porque son los heraldos del universo que mantienen viva la memoria de los que ofrendaron sus vidas por defender la tierra. La visión cosmogónica del poeta, viva, abraza todo lo creado, cobija a todos los hombres que pueblan la tierra, incluidos los que racializan, dividen y subyugan a otros hombres y otras mujeres. Aún sin compartir este aspecto polémico de su perspectiva, me interesa puntualizar su postura por lo inclusiva y magnánima y por considerarla un componente significativo de su manifiesto lírico. Aunque la brevedad de esta comunicación no propicia la profundización del tema, destaco por lo relevante el enunciado poético del hablante lírico del poema La humildad que buscamos. Y dice: la victoria solo vendrá cuando el enemigo sea capaz de sentir el amargo sabor de su yugo en sus entrañas y se compadezca de los llantos que su actitud ha causado, y sus palabras canten la alegría de recibir el perdón que ya les hemos dado, y sus manos deseen llenarse de las ampollas que siempre han rechazado, y su corazón se atreva a vivir la humildad que necesitamos todos para estar por fin del mismo bando. Como apuntaba más arriba, la convocatoria incluye a todos los hombres, a quienes nombra hermanos y hermanas, y a ellos dirige su invitación con una pieza clave y esencial de su manifiesto lírico, sellando la colección con un poema que da título a la misma. La invitación es a continuar creando la belleza, declara el hablante lírico. La invitación es a cultivar la alegría para que germinen las risas, para que apagaron los disparos. La invitación es sembrar agua, pues hay que poner las semillas de quienes no volverán, porque eres importante, como el árbol y el colibrí, como el escarabajo y el marsupial. Por eso, por la vida, por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha. Con estos versos cierra el poeta Tiba Guerrero su proclama poética. Leo estas líneas y nuevamente vuelvo a Dalton y a su palabra genuinamente comprometida con la vida. Creo que el mundo es bello, declara Roque, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Los vasos comunicantes de la poesía tejen diálogos de voces de todos los tiempos, voces que sostienen y crean y recrean la vida, que proponen la construcción de mundos posibles como la poética de Nicolás Linares, que se alza como un canto de amor, como un arma cargada de futuro, al decir del poeta español Gabriel Celaya. Bravo. Con mucho amor, y da para más el poemario, sí. Realmente, como decía, fue muy importante para mí leer este manifiesto y, como dije en la presentación, de reverencia. Entonces, déjame hacerte algunas... Vamos a conversar un poquito sobre la poética, sobre este libro que estamos presentando hoy. Y a partir de su lectura yo preparé unas preguntitas nomás. Y mira, Nico, a raíz de la publicación del poemario me hiciste partícipe de una información que yo no conocía, ¿no? Reveladora para mí. Me decías que los ancianos de la comunidad muisca, la tierra de tus ancestros, te otorgaron el reconocimiento de Tiba, conocedor, guardián del territorio sagrado.
puedes hablar sobre ese proceso iniciático. Yo sé que no es para hablar un tema en público, porque el maestro, el conocedor, vive y se expresa con su ejemplo. Sí, bueno, primero quiero darte las gracias muy especial a ti, a Juana, por abrir este espacio, a Terraza por recibir el libro y bueno, llevamos aproximadamente un camino de 12 años en donde creo que gracias a mis hijos, ¿no? Primero Federico y luego a Luzmila, próximamente Jade, mi vida dio un vuelco, un giro, ¿no? De 180 grados y me encontré con una realidad personal en donde vivía en pos de una energía tal vez un poco confusa, ¿no? Interna, y necesitaba encontrar una manera de creer, ¿no? Y de vivir y de establecerme nuevos objetivos, cumplir sueños, ¿no? Y allí fue donde digo ahora que gracias a padre y a madre pusieron en el camino ciertas personas que fueron allanando ese camino. La anécdota acá fue pues que yo vengo de un pueblo que se llama Facatativá, ¿no? Una mala traducción de ese Muiscún dice el cercado fuerte al final de la llanura, y es un pueblo que queda precisamente al final de la llanura de la sabana de Bogotá hacia el occidente, y de allá llegué, ¿no? Acá, y cuando volví hace aproximadamente 12 años me encontré con un mayor, ¿no? Ricardo Arias, el prologador del libro, y nos encontramos gracias a la poesía, ¿sí? Y nos faltó una charla para que a través de su palabra mi vida comenzara a cambiar, ¿no? Yo pienso, creo completamente que el causante de esa primera etapa fue Federico, ¿no? Que me llevó por ese camino, y a través de ese momento comencé a sentarme con el mayor, al principio esporádicamente, pero después mi compromiso para con la comunidad, ¿no? en esa búsqueda de mi linaje también, pues se fue abriendo y se fueron encontrando los espacios para poder comenzar a hacer ese proceso, y en algún momento pues ya la participé dentro de la comunidad del mayor, y me fueron entregadas unas aseguranzas, dicen ellos, ¿no? Aseguranzas, ¿no? Sí, una aseguranza es, digamos, un rezo, ¿no? Entonces, pues mi vida comenzó a cambiar drásticamente, ¿no? Entonces, acá digamos que vivir esa palabra desde Nueva York ha sido un poco complejo, pero yo me centré primero en mis hijos, en mi hijo Federico, y consecuentemente vino encontrarme con Ana, ¿no? Y comenzar a hacer una vida junto con Ana. Llegó Luzmila, que la considero una ordenadora, ¿no? Y bueno, por ahí se dio ese camino, ¿no? Y pues somos parte de la comunidad muisca de Facatativá. Digo que esa es la anécdota, porque es que el mayor vivía a 5 cuadras de mi casa, ¿no? Y durante el tiempo que estuve viviendo allí con mis papás, pues ni idea, ¿no? Entonces recuerdo mucho que cuando llegué allí le dije a Ricardo, wow, ¿cómo es la vida, ¿no? Que tuve que ir hasta Nueva York y dar vueltas para poder llegar acá a encontrarlos, ¿no? Le dije en un principio. Y entonces él me miró y me dijo, hijo, te estábamos esperando. Entonces por ahí comenzó ese camino.
agarrar la mochila, decimos, ¿no? Y comenzar a ese proceso de autorreconocimiento también, pero un proceso acompañado a través del linaje de mi familia, ¿no? Y también acompañado pues de la palabra, que no es otra palabra sino una palabra de amor, ¿no? Una palabra de comprensión, una palabra de humanidad, es una palabra cargada de humanidad. Muisca en Muiscubún significa gente, como en muchos otros pueblos. Lakota, para los Lakota significa gente, ¿no? Y así los Diné, Navajo, ellos significa persona de 5 dedos, ¿no? Entonces es reconocerse como gente, un reconocimiento en ese proceso, sí. A mí me parece muy interesante y por eso valoro tanto esa explicación que nos estás dando, ¿no? Porque en un mundo como este, donde estamos inválidos de tanta información, en un mundo donde reina tanto la violencia y el caos, que podamos ser capaces, y que haya seres capaces, así como vos, el mayor Ricardo y tantos y tantas, ¿no? Que así logren reconectarse con el origen y poder establecer ese vínculo con el universo y con todo lo creado. Eso es maravilloso. Y además eso te da también la fuerza y la autoridad para decir la palabra, y tu palabra poética, ¿no? Entonces, la verdad que eso me provocó la lectura de tu poemario, y por eso decía que lo leí como un manifiesto lírico, porque tenés una propuesta muy concreta. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre la génesis del libro? ¿Qué te inspiró a escribirlo? ¿Lo escribiste estando aquí o volviendo al origen? ¿Cómo fue la génesis? Sí, el libro arranca específicamente digamos que no hubo una intención inicial de escribir este libro, ¿sí? Sino que yo no soy un escritor, un poeta muy disciplinado en la escritura, ¿sí? Sino que a medida que va saltando el momento voy escribiendo, voy corrigiendo, voy botando, desechando, pero es como muy... mi escritura es muy apegada a la circunstancia, ¿sí? Entonces, por supuesto, acá hay poemas que se comenzaron a escribir hace alrededor de 5 y 6 años. Y fui caminando esos poemas, ¿no? Y el más reciente tiene aproximadamente 2 o 3 años, que fue cuando ya concreté la idea de poner junta la colección, y la intención del libro sí fue recoger unos poemas que tal vez mostraran la transformación, ¿no? Que pasaran de un momento inicial en donde había una manifestación clara de la rabia, de la frustración, ¿no? Social, un hombre perdido por esas emociones tan fuertes, ¿no? Y poco a poco a través del libro ir atravesando unas transformaciones. Ya en la última etapa del libro hay unos poemas, claro, que hacen referencia clara a ceremonias, ¿no? Fueron escritos en ceremonia o después de ceremonia, donde tuvimos unas ceremonias con medicina del Amazonas, ¿no? Con Yagé. Hay un poema que lo escribí honrando el camino de un mayor Maracame, Huicharica, de México, peyotero. Y hay otros poemas que se escribieron en referencia al mambeadero y al mambeo, ¿no? Es este círculo, digamos, de medicina que hacen y practican los muiscas, ¿no? Y hay elementos también de ceremonias en Dakota del Sur y Lakota, sí, la danza del sol. Ya. Qué interesante, ¿no? El vínculo entre todos los pueblos originarios de nuestra América, que es la que tenemos que rescatar, ¿no? Mire, a nosotros en las escuelas primarias, secundarias y en todos los programas educativos
nos hablan de las grandes civilizaciones greco-romanas y qué sabemos de las nuestras. Pues que tenemos que volver al origen y tenemos que deconstruir la historia. Necesitamos repensarnos y construirnos y reconstruirnos como a la América, esta América nuestra. Y por eso te reverencio como autor y como mensajero del Gran Espíritu. Fíjate que el Gran Espíritu, los europeos, los alemanes hablaban del Gran Espíritu, que ahí estaba el Gran Espíritu que había construido y constituido la gran Europa. Y nosotros aquí tenemos nuestro Gran Espíritu y aquí tenemos un mensajero. Gracias por eso. Yo te quería hacer una pregunta, si los poemas que vos escribís te surgen en el proceso del proceso de escritura, quiero hablar, te surgen ahí en el momento que estás en la ceremonia y estás recibiendo el mensaje del Gran Espíritu y vos sos como el canalizador, el transmisor de ese mensaje, o si necesitas después, en la soledad, después que has participado de ese encuentro colectivo donde se reverencia la tierra, los hermanos, las hermanas. O si, ¿cómo es ese proceso? Si escribís lo que te dicta el Gran Espíritu o te vas a la soledad en el cuarto solo y reproduces lo que sientes. Eso me interesa saber. Sí. O sea, hay poemas de poemas, ¿no? Hay unos poemas allí que escribí en ceremonia, sí, durante ceremonia. Hay otros poemas, hay otras ceremonias en donde no hay manera de acercarse a un lápiz y a un papel, ¿no? Y hay otros, de hecho, que en donde está prohibido cualquier tipo sí, que no sea estar ahí. Entonces, hay distintos momentos en esos poemas. Yo creo que todos somos el Gran Espíritu, ¿sí? Hacemos parte del Gran Espíritu. Y estoy convencido que la poesía en general es una de esas manifestaciones, ¿no? Esos mensajes, como también lo es la música, el arte en general, ¿no? La pintura, el teatro. Bueno, somos manifestaciones de ese Gran Espíritu, ¿sí? Padre y Madre, el Gran Espíritu se manifiestan y uno de muchas maneras, ¿no? La violencia también es una manifestación de ese Gran Espíritu, ¿sí? El dolor también lo es, ¿sí? Creo que de todas formas me considero más como un jardinero, ¿sí? Pues por un lado porque tenemos este proyecto que venimos haciendo hace ya 6 años acá en East Elmhurst, en el jardín de Lions Den, y básicamente desde que abrimos el espacio allí, yo he sido como el jardinero cabeza, ¿sí? Y de hecho creo que mi entrenamiento como en la jardinería o en la agricultura lo tuve con mi papá cuando era un niño, ¿sí? Pero después de 30 años se me olvidó a mí cualquier cosa. Entonces la jardinería ha sido un espacio de reclamar una memoria, ¿sí? Y recordar. Y creo que vivir en la ciudad nos hace, hay veces, olvidar, ¿no? Que tenemos esa capacidad de crear y recrear. Creo que los poetas nos acordamos de eso todo el tiempo, ¿no? Y estamos poniendo nuestras semillas en el papel. Creo que los artistas lo hacen constantemente, pero cuando no estamos en ese trabajo de creatividad se nos olvida que una semilla contiene toda la memoria del universo, ¿sí? Y que lo único que hay que hacer es ponerla en la tierra, echarle agüita, ¿sí? Se vuelve una cuestión muy sencilla, muy simple. Pero digo que somos jardineros porque nuestra vida es también un pedazo de tierra que lo podemos llevar a la infertilidad o lo podemos volver cultivar y ordenarlo, ¿no? El jardinero ordena su jardín, ¿sí? Y decide
llenar de cemento el espacio que tiene, ¿no? O poner flores y llenarse de belleza alrededor, ¿no? Tenemos esa opción, siempre tenemos esa opción. Entonces, creo que en ese sentido todos somos mensajeros del Gran Espíritu. Sí. Necesitamos una charla profunda. Él Nico se define como filósofo independiente, ¿no? Y creo que sí, que necesitamos charlar. Tenemos muchos puntos de coincidencia y esto nos ayuda porque como mensajeros del Gran Espíritu, como poetas, porque el poeta también es un gran mensajero del Gran Espíritu, pienso yo. No de esos poetas que tienen discursos bajos, sino de aquel que tiene la mirada así universalista, que integra a todos. Por eso lo veo tu poemario como un manifiesto, ¿no? Donde tienes una propuesta, la propuesta es el retorno a la tierra, a los orígenes, pero también tienes un mensaje, que es eso, que somos los mensajeros todos. Qué bonito. Pero la religión católica también habla, ¿no? Del Dios, Padre, Madre, Hijo, ¿no? O sea, esa idea de la Santísima Trinidad que no es propia de la religión católica, sino que es eso, ¿no? El universo, somos hijos de la tierra, de la Madre, Padre, y de ella surge lo que somos nosotros. Qué bonito. Bueno, nos debemos una charla. Mira, yo te quiero preguntar de qué manera este poeta guerrero, guardián de la palabra sagrada, logra el equilibrio viviendo en esta realidad diaspórica, agresiva y alienante. Pues acá diríamos que estamos como en ese proceso de aprendizaje todos los días. Todos los días. Sí, y yo he encontrado mi equilibrio gracias a mi esposa y a mis hijos. Sí. Porque creo que allí he encontrado mi punto de equilibrio, mi fuerza, mi altar, mi lugar para llorar, ¿no? Pero también para reír, es mi alegría todos los días, es mi todo, ¿sí? Y es la fuerza y es mi equilibrio. Y creo que precisamente desde el sentarme a pensar qué es lo que quiero que vean mis hijos en un futuro, es allí donde me he puesto en la tarea de transformarme para poder ser ejemplo para ellos, ¿no? Y me he llevado la sorpresa que ellos han sido mis maestros. Claro. ¿Sí? Y entonces pues no tengo ningún otro sentimiento sino un amor desbordado por ellos para poder crecer como persona, ¿sí? Al final de cuentas me he dado cuenta de que no soy solo sino otro niño más al pie de ellos aprendiendo a vivir. Esta vida es muy confusa, ¿sí? Tenemos estudios y podemos pasar la vida, ¿no? Pero ¿en qué escuela, por ejemplo, enseñan a sentarse en un rincón y a respirar profundamente y a recuperar la fuerza y a recuperar las ganas, ¿no? Hoy día que estamos y vivimos en una sociedad tan enferma mentalmente, ¿no? Tan adicta a tantas cosas, ¿no? Porque vivimos en un mundo de ruido, ¿no? Ruido visual, ruido, ¿no? En todas sus formas, distracciones, y mientras tanto, pues, ¿no? Vivimos gobernados por payasos que nos distraen, ¿sí? Nos están distrayendo porque son payasos, esa es como su función, ser payasos y distraer, y si nos dejamos distraer de ese medio, pues comenzamos nosotros también a perder la ruta, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta todavía mucho aprender, ¿no? Sí. Pero también sé y yo pienso que a pesar de todas las cosas que pasan hoy día, que nos ha tocado un momento de la historia tan complejo, tan difícil, ¿no? Creo que nosotros también tenemos las claves para poder resolver esa madeja y desenredarla, ¿no? Porque todo lo que tenemos que saber ya lo tenemos en el corazón, ¿sí? Todo lo que tenemos que aprender
ya lo tenemos en nuestro espíritu. ¿Sí? Es un camino de sentarse a desenredar la madeja para poder aprender qué es lo que tenemos que hacer, y lo sabemos, porque nos lo han repetido desde niños. No importa que si crecimos en casa católica, sabemos, porque nos han dicho desde niños que hay que ser ordenados, que hay que respetar a los mayores, que hay que no hacer basura, que hay que... Sí, todas las claves están ahí, que hay que amar, ¿sí? Todas las claves están ahí. Lo que nos hace falta, y veces, es el juicio de sentarnos a ordenar toda esa palabra, ¿sí? Sí, nos creímos el cuento del hombre que salva al mundo, ¿sí? Y tal cosa no existe, ¿sí? Por eso seguimos a los payasos, ¿sí? Porque los payasos repiten esa historia, ¿no? Nos meten en esa idea en la cabeza, pero no nos salvamos solos, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso estamos en un trabajo de salvarnos juntos, ¿no? Colectivo, comunitario, ¿sí? Y eso es precisamente, digamos, lo que hablan la cosmogonía de todos los pueblos antiguos. No hay ninguno, ¿sí? No hay ninguno en donde digan, no, es que el camino que usted tiene que hacerlo es hacerlo solo, ¿no? Ser fuerte, ser verdad, ¿no? Irse solo por el mundo y aplastar a todos. No, ¿sí? Toda la palabra de todos los pueblos antiguos habla es de sentarse alrededor del fuego como comunidad, resolver las cosas juntas, ¿sí? Y pues ese es el camino que estamos tratando de cultivar, ¿no? Desde la primera comunidad, que es la familia. ¿Sí? Necesitamos dar vuelta, decolonizarnos. A mí me gusta mucho el concepto que plantean el pensamiento decolonial, ¿no? De Mignolo, de Rita Segato, de Dussel, que hablan de la decolonialidad del ser, del saber y del poder. O sea, cuánto tenemos que ir hacia adentro. Y el camino es el silencio y la reflexión, que nos lo han enseñado los maestros, los ancianos de nuestros pueblos originarios. Cuánta enseñanza. Nico, me parece muy importante que lo estés planteando en este momento. Aquí hay muchos amigos, amigas que son educadores, que estudian para ser educadores, educadoras. Y esta es la tarea, ¿sabes? Esta es nuestra tarea como poetas, como mensajeros de ese gran espíritu, ¿no? De educar y de darnos vueltas y de llevarnos a eso, al origen. Y vos como maestro en esa escuela primaria, trabajando como jardinero, como cultivando el jardín, que son esos mismos niños, tenés una tarea esencial. Y creo que ahí te estás formando junto a todos ellos. Y estamos construyendo comunidad, estamos construyendo esta gran América nuestra que queremos, ¿no? Aquí entre todos. Bueno, Nico, no quiero conversar más porque me gustaría que nos leyeras, que nos hicieras partícipes de tus textos, y tenés todo el tiempo para, bueno, todo el tiempo no, porque luego viene una banda de jazz para que compartas con nosotros. Gracias, Marta. Bueno, pues muy agradecido de estar acá y dándole las gracias a todos ustedes por haber venido. Me alegra el corazón ver todas esas caras conocidas acá, ¿no? Para compartirles estos textos chiquitos que me encorazonan mucho, ¿no? Voy a comenzar con el primero. El primero se llama Privilegio. Desde la ventaja es fácil opinar sobre el futuro. Desde la comodidad es fácil acusar de irracional y salvaje cualquier intento de insurrección. Desde el poder es fácil decidir el tiempo, espacio y motivación del débil y alienarse en el intento por alienar y perder sin darse cuenta las migajas que marcan el punto de partida, la vuelta al origen desde donde se parieron las intenciones del cambio, separación. Desde el abismo de la diferencia es fácil construir torres para llegar al cielo
y querer ser dioses, y equivocarse rotundamente a pesar de saberlo y sabiéndolo, juzgar la ventaja como constante de tiempo y desconocer la historia e ignorar la consecuencia. Todo gran perdedor se juzgó especial en su momento. En su momento, todo idiota naufragó en el mar de su ego. Perdedores, idiotas, náufragos, todos excelentes ejemplos de la excelencia, prospectos de casis que no alcanzaron, fulanos a los que les faltó poco, engrandecidos por la grandilocuencia del patriarcado, la inseguridad oprimiéndoles las carencias y esa necesidad extrema de esconder la debilidad, tan dependientes de la admiración, de asegurar la sucesión de sus genes, el amor pagando o matando, amor falso como falso el ego que juran defender. Náufragos desmemoriados, lo que aprendieron de la historia solo les sirvió para inflar mentiras. Dirán sus defensores que aún recordamos sus nombres y lo hacemos, pero el objetivo es no olvidar la barbaridad. La peor forma de fallar es no detenerse a mirar el espejo y creerse a sí mismo del sobrado exceso de reflejo, el peso de una mala educación. Para nuestra desfortuna, su precipitosa caída costará tiempo y recursos que nunca hemos tenido. Torre, muro, barrera de Babel. La humildad que buscamos. La victoria del oprimido no será cuando pongamos nuestras botas viejas y sucias sobre el rostro de quienes pasaron con sarna sus botas de alta tecnología en nuestros rostros. Ellos comprobaron que bajo nuestra piel extraña se esconde la carne, el hueso y la sangre, de la misma forma que tras sus caras pálidas fluye la hemoglobina y las lágrimas cuando la muerte les roba a sus hijos o madres. La victoria no vendrá cuando sean ellos los que aguanten hambre, pues no podremos gozar de la riqueza recuperada si se ven obligados a robar las migajas de nuestra opulencia. Habremos perdido también, no habrá gloria. No podremos celebrar la humillación del contendiente, no ganaremos paz si su corazón siente pena. La victoria solo vendrá cuando el enemigo sea capaz de sentir el amargo sabor de su yugo en sus entrañas y se compadezca de los llantos que su actitud ha causado, y sus palabras canten la alegría de recibir el perdón que ya les hemos dado, y sus manos deseen llenarse de las ampollas que siempre han rechazado, y su corazón se atreva a vivir la humildad que necesitamos todos para estar por fin del mismo bando. Wow. Estoy como recorriendo un poquito los poemas que citaste. Intransigencia. Versos que llaman a la sensatez, desde la insensata mano que desgasta el tiempo por aplausos. Versos que claman valentía detrás del micrófono, pero al momento de mostrar el coraje en la rutina, la voz se dobla y deja ver tras las magulladas ondas la falta de agallas. Versos que gritan por justicia sin ser videntes del egoísmo cuando se exonera al yo en la responsabilidad de las consecuencias. Versos de amor y las monedas que pagan el licor que envenena la soledad. Versos que reflejan la belleza, pero los mismos ojos no reconocen el fuego, la bondad de la muerte, la calidez del silencio. Entonces, te pregunto a ti, poeta,
¿No es mezquino seguir gastando páginas en palabras híbridas mientras el mundo se va quedando sin árboles? ¿No será tu rebeldía un poco más llevadera si aprendes a callarte mientras el océano dicta sus últimas voluntades? Cuando tu computadora sea un montecito de polvo radioactivo, contesta, ¿de qué tormenta nos salvaron tus letras? Ay, bravo. Este es un poema al que le tengo mucho cariño. Está escrito a Jorge Luis García Berrío, un líder comunitario asesinado en Cartagena. A él se lo dedico. Chubascos. ¿Correr a dónde? Si no existe lugar en el país donde escampar los chubascos de plomo. Correr para vivir en miedo por atreverse a ser. Miedo porque la vida nunca es nada en este sifón del mundo donde los pecados se cobran en litros de sangre. Vivir huyendo no es manera. Esconderse es la tortura del valiente y la vida vale cuando se vive para defenderla. Eso lo sabía Luis Jorge, que prefirió morir sin miedo a ser títere del inepto armado. Las bestias ciegas ignoran, no saben, no sienten el latido de la esperanza en el cuerpo, nunca han respirado con profundidad el petricor y duermen aferrados a sus pistolas cerquita de la almohada, pues los demonios les acechan en las sombras, respiran miedo. Peor aún la paranoia de los patrones, almas muertas, cuerpos vacíos a quienes la psicosis les ha robado la conciencia, solo esperan la muerte, pues aterrorizados ante la belleza que nunca podrán disfrutar, no pueden arrepentirse, viven el infierno e intentan, sin conseguirlo, disfrazarse de gloria. García Berrío, tu madre solitaria lloró cerca de tu cadáver. Los niños del 3 de junio, hoy jóvenes, aún te extrañan. Yo lloro al saberte perdido para siempre, pues nos haces falta aquí, donde necesitamos de personas como tú, que eligieron soñar con lo imposible, y tu dolor me sabe a lucha. Sé de tus lágrimas, no me permitiré olvidar tu nombre, cartagenero gallardo y humilde. ¿Correr a dónde? Yo tuve la suerte de refugiarme en algún otro lugar. Tú pusiste el pecho y como tú miles. A mí me duele esta tinta, me duele la indiferencia. Tu nombre me levanta de la pobredumbre, como pretendiste levantar tu barrio, tu gente, tu raza. Jorge Luis García Berrío, eres eterno. Esta ya es de la parte de las... Disculpen. La historia no duele, pero aquí estamos para celebrar la vida. Hermanas que nos han precedido y son modelos, ejemplos. Sí. Gracias, Nico. Gracias. Seguí. Este es el poema que le dediqué a Modesto Maracame, a Mayor Huitzarica. Masa. Ellos, masa significa venadito o venado, ¿no? Y lo tienen muy presente ese vocablo, ¿no? En sus canciones. Como siempre, caminando sobre una línea suspendida, haciéndose tripas para no equivocar el paso, sintiendo todo uno, músculo cardíaco y nervio,
masa de tensión que se moviliza por las venas de asfalto y carbono, que conversa con otras pelotas de estrés y vértigo, seres de colesterol y miedo, sin control del siguiente paso, pero comprometidos con la ceguera a no errar, por el terror a no caer, por la reprochable sensación de reventar la grasa contra el suelo y caer o no hacerlo, y evitar el mal paso o hacer el esfuerzo a pesar de saber que no hay manera de evitarlo, como quien pierde en conciencia, con la convicción de entender que la única paz posible es la muerte. Siempre esta sensación de inminencia, el constante choque de fotones y partículas ante lo que se disfraza de azar y es o no, pues bien puede ser parte de un libreto, y a quien le importa o a quien no, la conciencia del sol, la voz del agua, la tensión de esta línea suspendida por la que caminamos, la profundidad del miedo, una conversación entre células, el delicioso sabor de la cicuta, la última bocanada de vino, el primer aliento, y siempre la línea suspendida vibrando en su palabra de frecuencia, hablando el idioma de los átomos. Bueno, sí, es importante hacer esta lectura acá. Este poema se lo dedico a mi abuela Sara Mercedes Bejarano y a mi abuela putativa Leito de Sánchez, ¿no? Se llama Fogón de Leña. Ignoro el trato que recibió la tatarabuela cerca de su fogón, y la ignorancia, el vacío, la nada de su alegría o de sus llantos se han enquistado en la memoria, esa que se muestra opaca, lúgubre, desganada. Los pasos en el barro se cargan de lodo, dejan en su estela las huellas de las tristezas. Mis abuelas no solo se han perdido en el tiempo, no solo su nombre es tan ajeno a mis labios como la fruta foránea, sino que la historia se empeña en azuzarme que solo un lado del cuento es válido, la estatua de cemento, la espada que cortó las carnes, este lenguaje con el que se acusó la herejía y con el que se dijeron las mentiras que hoy por hoy se venden baratijas. Ignoro, sí, pero prefiero la ignorancia de mi abuela, que es como la sabiduría de las plantas. Wow. Sí, ese poema por mis abuelas, ¿no? Porque una vez comencé a reconocerme bajo ese linaje muisca, ¿no? Una de las preguntas muy frecuentes es: ¿y acaso vos no tienes sangre española? ¿Sí? Y digo, claro, yo soy mestizo, ¿sí? Pero así como la cultura muchas veces es una imposición, ¿sí? Pero también está la elección, porque la memoria de ese otro lado no se ha perdido, ¿sí? La historia de nuestros pueblos es amplia, gigante, ¿no? Cada uno tiene sus propias tejemanejes, pero desde lo muisca ha sido una historia muy hermosa, ¿no? Hace 500 años, cuando llegaron a la sabana de Bogotá, venían 3 expediciones buscando el mismo punto y se encontraron con una diferencia de meses. Gonzalo Jiménez de Quesada venía subiendo por el Magdalena, ¿sí? Venía desde lo que hoy se conoce como Santa Marta, remontando el Magdalena en barco. Santiago de Belalcázar había fundado Cali y decidió buscar ese punto atravesando las 3 cordilleras,
y desde Maracaibo venía la expedición liderada por el alemán Nicolás de Federman, ¿no? Y llegaron a la sabana de Bogotá con diferencia de unos meses, ¿sí? El que llegó primero fue Gonzalo Jiménez de Quesada, y bueno, desde allí comienza el proceso de conquista, ¿sí? Ya una vez establecida la Santa Fe de Bogotá, ¿no? En el 1600 y cacho, un rey de España, entonces el virrey ordenó que el muiscú no se podía hablar, ¿sí? Y hay varias historias que hablan de cómo desde las ceremonias de correr el agua, que eran ceremonias que se hacían recorriendo las lagunas que existían en lo que hoy es Bogotá, antiguamente Muequetá, ¿sí? O también le dicen a la zona Bacatá, ¿no? Esa ceremonia de correr el agua se hacía anualmente y era muy importante para el pueblo muisca. Entonces los españoles decidieron en cada una de estas lagunas poner iglesias, ¿no? Por eso en el centro de Bogotá, por la Séptima, se encuentra 6, 7 iglesias pegaditas una de la otra, ¿no? Como que, ¿y por qué lo dicen? ¿Qué cosa más loca? No, pues que ahí habían unos puntos espirituales, ¿no? Y digamos, hoy día se ha vuelto como un poco de moda, pero los muiscas lo sabían desde siempre, que parándose al pie de la Catedral Primada, en donde queda la Plaza de Bolívar, en esa Plaza de Bolívar quedaba la Plaza de Gobierno, ¿no? Y es donde hoy día queda la presidencia, la alcaldía, ¿no? El Congreso, que se tomó en algún momento en el 86, el M19, famoso por eso, parándose en ese punto, mirando hacia la primera montaña que aparece a la izquierda, donde hoy día es Monserrate, ¿cómo se llama? La iglesia del Señor Caído de Monserrate, y al otro lado está otra montaña muy particular, ahí hay una guadalupana, ¿no? Que es un punto interesante. Pero ¿por qué es tan interesante? Es porque desde ese punto, ¿sí? En el solsticio de verano, el sol sale directamente por Monserrate, ¿sí? Y en el solsticio de invierno, el sol sale directamente desde Guadalupe. En los equinoccios, el sol sale exactamente en la mitad. Entonces eso era un observatorio astronómico, ¿sí? Un punto muy importante. Entonces por eso en Monserrate levantaron una iglesia, y en Guadalupe ¿qué ponemos? No, pues una virgen, ¿no? Porque ese era el cerro de la madre, el cerro del hijo, cerro del padre, cerro del hijo. Ahí, entonces, pero eso pasó pues en todos los lugares, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los muiscas? Que los muiscas tuvieron que ser muiscas de puertas para adentro, ¿sí? Porque muisca para afuera era casi que una pena de muerte, ¿no? Pero lo importante es que la palabra sobrevivió, ¿sí? Y la identidad pervivió. Para el año 91, con la nueva constitución, entonces el Estado colombiano reconoció 4 asentamientos, ¿cómo es que le llaman en Colombia? Reservas indígenas, resguardos, ¿sí? Si no estoy mal, Cota, Bosa, ahora ya estoy patinando. Y los nombres: Suba, Cota y Bosa. Después él integró Sesquilé, pero hoy día hay comunidades en toda la sabana de Bogotá, ¿sí? Entonces la palabra ha salido porque las personas hemos crecido y en algún momento nos preguntamos, pero venga un momento, ¿sí? ¿Y qué pasó con esto otro? ¿Sí? Y hemos llegado a esa pregunta, y la pregunta tiene respuestas, ¿sí? Las respuestas las da desde la toponimia de las diferentes toponimias hasta dentro de las costumbres, dentro del mismo lenguaje, el español que hablamos allí, ¿no? Con todas estas ¿no? Que tenemos por ahí metidos, ¿sí? Es increíble, ¿no? Es muy bonito también, entonces ir descubriendo eso, por eso todavía tomamos chicha, ¿sí? Y bueno, tantas otras costumbres que tenemos, y jugamos turmeque. Hoy me enteré que hay una cancha de turmeque acá en Nueva York, tejo, ¿sí?
El Tejo, que es que pusieron una cancha acá, ahora quiero mirar. Bueno, sí. Todo eso hay que enseñarles a los niños, las niñas, a los adolescentes en las escuelas. Claro, Tenemos que enseñar nuestra historia. claro que sí. Sí, pues Primero tenemos que ir a estudiar nosotros. en ese ejercicio estamos, ¿no? Y es parte de la... qué pena me extiendo con ese cuento un poquito, pero acá... queremos ¿no? saber. O sea, todo esto ha comenzado a llegar a una nueva, digamos, un nuevo momento, ¿sí? Desde la palabra antigua se hablan muchas profecías, ¿sí? Hay muchas que son, de hecho, muy populares, hay otras que no tanto, ¿sí? Pero la verdad es que, pues, no hay... El ejercicio en realidad es un ejercicio de memoria, ¿sí? Es un ejercicio de memoria. Y bueno, y vamos ahí, digamos, como haciendo esa memoria. Entonces teníamos un jardín y teníamos todas esas incógnitas y teníamos todas estas necesidades, y entonces nosotros dijimos, pues hay que... estábamos comenzando a traer el tejido para acá, para Nueva York, como con esa incógnita que hacemos, ¿no? Con las manitas, pues pongámonos a tejer también, y desde allí llega tejido pues a la esposa, hay el acompañamiento de otros mayores acá, y muchas personas también que vienen de otros pueblos, y nos hemos venido reuniendo en torno a este mazorca colectiva, ¿no? Que en ejercicio son unos círculos de justicia restaurativa, digamos que ish, porque nosotros no nos ceñimos directamente a las técnicas de la justicia restaurativa, sino que nosotros más bien creemos en el mambeo. Y entonces dentro del mambeo, ¿no? Que es el círculo de palabra, digamos, que se practica en Colombia, no es el nombre que se tiene allá en los pueblos indígenas, nos sentamos y hacemos ejercicios, ¿no? Motivamos una conversación para precisamente comenzar a rescatar todo ese conocimiento que hay acá. Esto nació en medio de la pandemia, nuestro barrio fue uno de los más golpeados, y nosotros nos preguntamos, pero todo ese conocimiento que tenemos acá, todas esas abuelas que viven acá, todos esos abuelos que hay acá, y nosotros, hombre, ni una menta, ¿sí? Ni una menta para hacernos un jarabito ahí para el estómago, ¿no? Entonces dijimos, no, pues teníamos un espacio chiquito ahí en el jardín, en la escuela, y le pedimos permiso y nos dieron permiso. Nos dijeron hagan lo que quieran, y entonces comenzamos a plantar nuestras plantitas. Y pasados unos años dijimos, no, pues, o sea, la palabra acá es recoger todo eso que es nuestro, que nos une de norte a sur, ¿sí? Que es nuestro, así como que nos lo comemos en arepas, que nos lo comemos en tortillas, que nos lo comemos en el tamal, pues necesitamos es plantar maíz. Y entonces hemos estado ahí intercambiando semillas, nos conseguimos unas semillas, y hemos estado experimentando en el jardín, creciendo, tratando de tener nuestra propia milpa, ¿sí? Pero una matica no hace verano, porque pues una matica necesita otra matica, porque así mismo somos nosotros, ¿no? Entonces comenzamos a reunir la comunidad en torno al jardín para que pusiéramos a crecer nuestra milpa, y hemos estado recogiendo semillas también de maíz nativo moja, maíz nativo nondaga, de las naciones que habitaron este territorio también, maíz de México, maíz de Colombia, ¿no? Haciendo experimentos. Y ya teníamos como ese proceso entrado comunitario, y dijimos, acá nos hace falta para una comunidad tiene que tener un abuelo o una abuela que guíe la comunidad. ¿Cómo hacemos ahí? ¿No? Entonces dijimos, pues hay que traer al abuelo. Y el abuelito, que de norte a sur es nuestra columna vertebral espiritual, de norte a sur, estoy hablando desde Alaska hasta la Patagonia, es el tabaco. Y entonces trajimos el abuelo tabaco y lo pusimos en el jardín de la escuela comunitaria de Isermo, ¿no? Con la intención de poder tener ese acompañamiento espiritual. Y el abuelo ha florecido durante 5 años de lo más bonito, es el que nos trae las mariquitas que nos ayudan a controlar otras cosas, y la flor, ¿sí? Y las hojas bonitas. Entonces al abuelo ya teníamos ahí, y entonces después de eso llegaron los abuelos de este territorio a reconocer nuestra comunidad allá, y entonces 2 años atrás vinieron a sentarse con nosotros en ISEM, ¿no? Y les contamos cuál era el proceso que estábamos haciendo, y dijeron, no, pues sigan así, y venga, les damos una bendición y los vamos a acompañar también a ustedes, ¿sí? Y entonces tenemos pues a varios mayores también de acá de este territorio que nos vienen acompañando en ese proceso. Y todo ese proceso se llama mazorca colectiva. Yo lo hablo así acá escueto, más adelante de pronto si me preguntan, también por acá está Melody, está María, está Ana,
Más tarde viene Daniela, que son parte de ese proceso que se vienen dando, y si quieren integrarse, pues están las puertas abiertas. Tenemos un círculo de mujeres que se reúne en la escuela, un círculo de hombres, ¿sí? Y 2 círculos comunitarios alrededor del mes, y pues son gratis, porque a nosotros la madre no nos cobra nada, pues nosotros no cobramos nada tampoco, porque así es que tiene que ser esa palabra, ¿no? ¿Dónde se reúnen? En el jardín o en la escuela hicimos, ahorita durante el invierno estuvimos en ciertos momentos dando vuelticas por ahí, estamos buscando un espacio para poder asentarnos, ¿sí? Entonces, gracias. Claro que sí. Yo soy la impulsora de un proyecto que trato de llevar a cabo en la universidad, pero como que no tiene mucho eco. Yo hablo de las pedagogías alternativas vinculares y comunitarias, y entonces tratando de traer, yo te voy a invitar a vos y a los de Mazorca Colectiva también, para que vengan a hablar de ese proyecto comunitario vincular, que eso es lo que necesitamos. Somos seres sociales de comunidad y eso es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Ya, qué bueno. Gracias. Bueno, no sé si quiere el público, la audiencia, quieren hacer preguntas, comentarios, porque también tenemos, para finalizar, no sé cómo estamos de tiempo. Ya están llegando los músicos. Ya están llegando los músicos ok. Porque tenemos también un número musical, ¿no? Que va a cerrar este conversatorio y esta lectura. No sé si antes el público de alguien quiere hacer un comentario, una pregunta a Nico sobre todo lo que nos ha hablado y nos ha leído. Yo creo que lo que queremos es otro poema más. Otro poema. Sí. Exacto, gracias. Porque no lees el especial. El que da título a Sí. el poema homónimo. Cuoncuecho, palabra flecha. Estos sonidos vienen cargados de buena energía. Son la llave para abrirte otra conciencia. Un conjuro para que te permitas mirar en dirección opuesta al espejo que te hipnotiza. Escuche. Son sonidos para decirte, hermano, hermana, eres importante, y requerimos que vengas a jugar la vida de nuestro lado, porque a pesar de que en nuestro equipo muchas veces se aguante hambre, la verdad nos gustaría que nadie tenga que aguantarla. Observa, nuestras manos se han rasgado en el trabajo, pero se sienten más bonitas porque son manos despiertas. Ya dirás qué palabras también te ofrecen del otro lado. Cierra los ojos, escucha con tu corazón, respira. La invitación es a sentir este latido, a continuar creando la belleza para limpiar el dolor que aqueja a la madre, a cultivar alegría y que germinen las risas que apagaron los disparos, a sembrar agua, pues hay que poner las semillas de quienes no volverán. Muchos, héroes todes, aquí germina la selva, en ti nace la resistencia, aquí la montaña y el río, un jaguar para tu espíritu, esta palabra que haga conciencia por el sacrificio de quienes luchan y arriesgan, un cóndor, un águila me guían, dirigen este conjuro para que se adhiera a tu corazón, y si es que aún estás dormido y no lo sabes, que mis hermanos se han comprometido a no olvidar, que yo no puedo olvidar porque mis hijites no me lo permiten, que también te necesitamos en esta lucha porque eres importante como el árbol y el colibrí, como el escarabajo y el marsupial. Por eso, por la vida y nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Bravo. Creo que sí. Bueno. Seguimos con el número
con la música, ¿no? Para seguir y continuar celebrando la vida. Eso, bueno, pues vamos a llamar a los músicos, a Melody, a Felipe y a María. El grupo se llama La Buena Vibra. La buena vibra. La buena onda. La buena onda. La buena onda. Bravo. Bravo, Totoy. Sí. Sí. Sí, sí. 1, 2, 3. Mic check, mic check. Qué bueno que hay chamba, chamba. Chamba. Chicos, por ahí no hay una tribu. Sí, allá. ¿No? Siempre tenemos. Hay uno, chicos, esperen. Bueno, pues qué bueno que están aquí. Qué gusto que estén compartiendo este bello momento con nosotros. Nicolás, además de ser rata, padre y poeta, también toca música. Entonces, aquí venimos este maravilloso grupo de personas a apoyar un pequeño repertorio que preparamos con mucho amor. Y pues esperamos que lo disfruten. Bravo, bravo.
nuestra versión de Ojos Azules. Esta canción es una canción bien bonita, es de una
agrupación que se llama Danza Colibrí, son muiscas. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, Nico. Maravillosa presentación.
muy sublime, tal como el libro. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Nico, ¿tenés ejemplares? ¿A cuánto? Ok. Para quienes estén interesados con Nicolás, tenemos aquí ejemplares a $15. Así es que, bueno, ya están los músicos de la próxima tanda. Eso. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, gracias, gracias. Y a vos, a ti, Nico, también por tu palabra. Muchísimas gracias. Margarita, gracias por estar Hagamos comunidad, que nos necesitamos, todas, todas, todas. Para quienes están aquí presentes también les extendemos una invitación para el 27 de abril que tenemos el próximo Palabra, Imagen, Escena. Así es que los esperamos. Gracias a todos. Gracias. Y de nuevo con Nicolás para los ejemplares. Gracias, chicos, chicas. Y seguimos aquí en Terraza 7, que tenemos terraza para rato, ¿no?